Muy buenas. En este tour que quiero hacer sobre temas, reflexiones en torno a la literatura, en torno a la escritura, voy a tirar del hilo del vídeo de la semana pasada y voy a seguir hablando sobre cuánto de nosotros mismos ponemos o podemos poner en una obra literaria. Con esta idea podríamos establecer tres grados o tres vertientes distintas de literatura. Por un lado estaría la ficción, que sería donde menos ponemos, aunque todo de ello hablaremos, porque no quiere decir con eso que no pongamos, podemos hacerlo, pero insisto, hablaremos otro día. La autoficción, que pondríamos pero no velado, y la autobiografía. La autobiografía sería donde más ponemos de nosotros mismos, porque vamos a poner nuestra propia vida, nuestra propia historia. En la autobiografía, como decimos, escogemos, y escoger ya implicaría cierta manipulación sobre nuestra propia vida, porque vamos a escoger unas escenas y nosotras, normalmente en las memorias, que sería como el ejemplo más lógico de esto que estoy hablando. Se suele hablar de lo bueno y no de lo malo, ¿no? No siempre, pero muchas veces sí. Bien, eso ya es en sí mismo una manipulación y un juego que hace que las memorias en sí mismas cambien y podamos pensar que están más ficcionadas que otra cosa. Pero partiendo de la idea de que uno es sincero, es decir, que en la autobiografía lo que trasladamos es sinceramente lo que habíamos vivido y nuestra interpretación de eso que hemos vivido, lo cual significa que lo que estamos poniendo son nuestro punto de vista sobre nuestras vivencias. Partiendo de esa idea, en la autobiografía podemos tener dos formas de transportar lo que nosotros hemos vivido a una obra literaria. La primera sería, como he dicho, las memorias, es decir, la historia desde que nacemos o desde que somos niños hasta el momento presente. Ahí contamos toda nuestra vida, o al menos las partes más importantes y que nosotros consideramos que han contribuido a ser la persona que somos, son las que establecemos ahí, ¿no? Por otro lado, tenemos un tipo de autobiografía que consiste en contar una vivencia, más o menos dolorosa, más o menos alegre, pero una solo. La mayor parte de las veces suele ser una muy intensa. Como ejemplo de autobiografía de memorias, unas memorias, voy a poner las memorias de la melancolía de María Teresa León, que bueno, fue conocida también por ser mujer de Rafael Alberti, aunque creo que su obra merece lo suficiente como para que la mencionemos sin ese apelativo de mujer de. María Teresa León nos escribe una obra en prosa poética muy intensa, muy hermosa también. Creo que conviene alabarla porque transmite la época que vivió, sobre todo la guerra civil, la posguerra, lo transmite de una forma muy sincera, muy honesta. Se nota ese corazón puesto en su historia. Por otro lado, tendríamos como ejemplo de autobiografía, pero solo de un momento muy determinado, voy a poner de ejemplo Paula de Isabel Allende, que para mí es la mejor obra de esta autora y creo que se me entenderá por esto, creo que es la más íntima, la más intensa de sus obras. Paula habla sobre la pérdida de su hija, una muchacha que murió joven, y es más un canto a la vida de esa mujer, de esa joven, que un canto a la pérdida, como podría ser, por ejemplo, Mortal y Rosa de Francisco Umbral, que también es una obra dedicada a la pérdida, en este caso a la pérdida de un hijo, quizá más oscura, igualmente intensa y igualmente recomendable. Lo importante a entender en este tipo de obras es, primero, no siempre tienes que hacerlas, es decir, tú puedes ser autor y no hacer nunca autobiografía, madre mía, me está costando la palabra. Eres tú quien decide si quieres o no quieres hacer esto, si te interesa o no te interesa contar tu vida y exponerte de una forma tan
tan directa al lector o a la lectora. Por otro lado, no tienes por qué ser sincero. De hecho, hay un montón de memorias que luego se han descubierto con una que otra mentirijilla. No obstante, yo creo, en mi humilde opinión, y ahí te lo traslado para que reflexiones sobre ello, que si escribes una autobiografía, unas memorias, convendría, unas memorias o un texto autobiográfico de un momento puntual de tu vida, lo cualquiera de las dos vertientes. Pero sí que creo que convendría que fueras sincero, al menos sincero contigo mismo, porque en un momento dado puedes decidir, como decía antes, quitar una parte porque no te interesa hablar de ella, pero ten en cuenta que yo creo que las mejores o las obras autobiográficas que más llegan son las que son más sinceras, más honestas. Esos serían los dos puntos que habría que entender sobre la autobiografía y que en realidad os traspaso a vosotros la reflexión sobre si os interesa, si queréis ser ese tipo de autor que habla sobre su vida o no. Y en el momento en el que lo hacéis, si queréis ser sinceros o no ser sinceros. Una vez decides esto, fijaros que yo os digo, una vez que decides que quieres hacer autobiografía, entonces y solo entonces es el momento de ver qué herramientas y qué recursos son los que necesitas para llevarla a cabo. ¿Por qué? Pues porque no vas a necesitar los mismos que con la ficción y con la autoficción. Van a ser distintos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, no vas a necesitar un planteamiento, nudo y desenlace, no vas a necesitar un cambio o un conflicto, no vas a necesitar una serie de recursos, un extrañamiento, por ejemplo, aunque puedes usarlo. Es decir, hay una serie de técnicas que te van a funcionar y otras que no. Y es tu decisión saber qué es lo que vas a hacer y en mi caso, si así lo quieres, si te interesa, puedes venir conmigo y hacemos un proyecto juntos de autobiográfico y vemos qué técnicas son las que necesitas para llevarlas a cabo. Con esto me despido, un besazo, nos vemos en el próximo.